Un saludo a todos los estudiantes, profesores de escuelas pedagógicas y familias en general. Nuevamente nos encontramos con ustedes para intercambiar sobre el ejercicio de culminación de estudio de la especialidad Maestros Primarios. Les recordamos que estas orientaciones les servirán de base para preparar, organizar y ejecutar el ejercicio con vista a contribuir a su preparación. Recuerden que en el mismo ustedes deben demostrar el desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas en la dirección del proceso docente educativo, donde se revele la formación integral que han alcanzado. Con vista a su preparación para el ejercicio de culminación de estudio, en el plan de estudio de la especialidad Maestro Primario, en el segundo semestre se destinan 60 horas clase, que por cuestiones relativas a la COVID no se encuentran en la práctica en las escuelas primarias, pero sí desde sus hogares deben realizar esta preparación en coordinación con los maestros tutores de las escuelas primarias y con los profesores de la escuela pedagógica. Y además deben observar estas clases televisivas que estamos desarrollando para potenciar su preparación. Dentro de las orientaciones establecidas para este semestre se encuentran preparar el ejercicio según la variante y la boleta seleccionada. Por tanto, en este momento ustedes deben estar preparando su clase o el análisis metodológico que le corresponde, ya sea del sistema de clase o de la clase. También aparecen como actividades registrar las actividades de preparación y que éstas deben ser revisadas por el tutor, que en estos momentos, teniendo en cuenta la situación existente, deben realizar un intercambio telefónico u otra vía que seleccionen para controlar la revisión de estas actividades, así como valorar los resultados, los señalamientos, las orientaciones que le están dando sus profesores según corresponda. Esto es muy importante para que puedan ir avanzando en la preparación y en el desarrollo de la variante seleccionada. Además, también se debe evaluar el dominio de la lengua materna, o sea, la expresión oral, la articulación, la sencillez, la expresividad, la coherencia. También en la lectura, por supuesto, la postura correcta al leer, la fluidez, la expresividad, son aspectos que deben tener en cuenta, así como en la escritura, una correcta caligrafía, la letra legible, los rasgos y los enlaces establecidos en cada una de las consonantes y vocales, por lo cual deben prepararse en función de ampliar su preparación. Debemos recordar primeramente las variantes en las que puede realizarse el ejercicio, que estas son dirigir una clase o fundamentar metodológicamente un sistema de clase o una clase. Dentro de la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar el tema, tenemos las normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las escuelas pedagógicas en lo relativo a las orientaciones para el ejercicio de culminación de estudio en las escuelas pedagógicas, que esto podemos encontrarlo en la página 167 a 177. Tenemos también el texto de didáctica de las ciencias naturales para escuelas pedagógicas en las páginas 67 a la 74. El texto algunas exigencias para el desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas primarias de la página 9 a la 11 y el libro de texto, el programa y las orientaciones metodológicas de Ciencias Naturales, sexto grado. En el encuentro anterior, nosotros hacíamos referencia a algunas regularidades que se habían presentado en el ejercicio de culminación de estudio en cursos anteriores, en ambas variantes. Por esta razón, en el encuentro de hoy vamos a continuar explicando sobre cada una de las variantes, o sea, en qué consiste la variante y qué aspectos no deben faltar en su desarrollo.
Teniendo en cuenta las regularidades apreciadas en la variante número 2, nosotros vamos a presentarle una fundamentación metodológica de una unidad de sexto grado de la asignatura Ciencias Naturales que puede servir como referente para su preparación. Recuerden que la fundamentación metodológica del sistema de clase o de la clase debe entregarse por escrito. En el proceso de preparación de la asignatura se facilita por el análisis previo que se realice de la unidad. No constituye un esquema rígido. En este caso, recomendamos para la preparación de las clases de ciencias naturales de quinto y sexto grado diferentes momentos. Primeramente, la preparación previa que realiza el maestro, o sea, su autopreparación. Luego, la planificación de la unidad y, seguidamente, la preparación del sistema de clases. En el análisis metodológico se recomienda concebir y planificar sistemas de clase, teniendo en cuenta de que las clases deben tener una secuencia lógica, o sea, deben ser coherentes. A partir de quinto grado, los educandos se enfrentan al estudio detallado de los conocimientos básicos de las ciencias naturales, que es un proceso que lleva implícito el conocimiento de los principales procesos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. Y este es un aspecto que el maestro debe tener en cuenta en la concepción del análisis metodológico de la asignatura, el cual puede estructurarse de la siguiente forma. Primeramente, se plantea el fin de la escuela primaria, o sea, tiene como fin contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, fomentando desde los primeros grados la interiorización de los conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, forma de pensar y comportamiento acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista. Al final les presento la bibliografía de donde fue tomada el fin de la escuela primaria. Continuamos con el análisis de los objetivos del nivel relacionado con las ciencias naturales, que en este caso, para seleccionar los objetivos, también se utilizó la bibliografía anteriormente mencionada y debemos destacar que todo el sistema de objetivos propuestos desde el modelo de escuela primaria son determinantes en la formación integral de los educandos y el cumplimiento del fin de la escuela primaria. Sin embargo, en este caso vamos a particularizar en la enseñanza de las ciencias naturales, o sea, cumplir con las medidas de higiene y protección de su persona, sus pertenencias, su escuela, el medio ambiente, así como contribuir al cuidado y conservación del patrimonio natural y cultural. Otro objetivo está relacionado con mostrar en distintos tipos de actividades la apropiación de un sistema de conocimiento, habilidades intelectuales, aquí le mencionamos qué habilidades, mediante los cuales pueda conocer e interpretar los componentes de la naturaleza, la sociedad y de sí mismo. También mostrar el dominio del conocimiento de los elementos esenciales en cuanto a la preservación de la vida, de su entorno, ante desastres naturales y de la preparación para la defensa. Continuamos con otros objetivos del nivel relacionados con la asignatura, como son comprender aspectos básicos de la educación para la salud y la sexualidad, creando las bases para una conducta sexual responsable, así como manifestar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que caracterizan la cubanía, apreciar la belleza de la naturaleza en las relaciones humanas, en las manifestaciones artísticas y en la idiosincrasia del cubano. O sea, hasta aquí estos objetivos que tienen relación con las ciencias naturales, y este análisis debemos realizarlo y tenerlo en cuenta en
este aspecto relacionado con los objetivos del nivel que se relacionan con la asignatura. Seguidamente, la selección de los objetivos del grado que tienen relación con las ciencias naturales, que para seleccionar estos objetivos podemos sugerir también la utilización de la bibliografía que les mencionaba anteriormente, y teniendo en cuenta que el nivel en la escuela primaria lo constituye el sexto grado, en este ejemplo que se presenta coinciden, o sea, son los objetivos del nivel y los objetivos de sexto grado que debe vencer el estudiante al concluir el grado. Pasamos al análisis de los objetivos de la asignatura en el grado. Podemos mencionar contribuir a la formación de la concepción científica del mundo en los alumnos mediante un sistema de conocimientos y habilidades que sirvan para reconocer las relaciones esenciales entre los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza, describir las características de la distribución de la tierra, las aguas en el planeta, identificar, localizar, describir, comparar, definir continentes, océanos, identificar y localizar tipos de mares, así como comparar aguas marítimas y aguas terrestres. Continuamos con identificar, localizar, describir diferentes formas del relieve continental, describir el relieve submarino, definir, identificar y localizar las islas por su origen, describir la relación que existe entre los componentes de la naturaleza, ejemplificándola fundamentalmente en el continente americano. Otro objetivo de la asignatura en el grado es describir objetos, fenómenos, procesos naturales observados y también mediante sus representaciones, así como modelar objetos, fenómenos observados durante las actividades prácticas y los experimentos, que es fundamental en la asignatura. Tenemos también utilizar técnicas sencillas de trabajo, tales como la localización de objetos físicos y geográficos en la esfera, en el mapa, contribuir al desarrollo de habilidades docentes que le permitan al educando organizar los materiales docentes, ordenar el puesto de trabajo, controlar y valorar la actividad que realizan, así como mostrar interés por la investigación científica, manifestar sentimientos de admiración por la vida y obra de científicos que han dado valiosos aportes a las ciencias naturales, y reconocer el valor de la acción transformadora del hombre sobre la naturaleza, su belleza y la necesidad de su protección. Seguidamente pasamos al análisis de los objetivos de la unidad, que corresponde a la unidad 2, llamada las tierras y las aguas en el planeta, que cuenta con 5 horas clase. Vamos a ver que los objetivos son los siguientes: observar y describir cómo están distribuidas las tierras y las aguas en el planeta, utilizando la esfera geográfica, el mapa, definir y localizar continentes y océanos y comparar gráficamente sus dimensiones. Otro objetivo es identificar, localizar, describir en la esfera geográfica y en el mapa las montañas más altas y las llanuras más extensas, describir el relieve submarino, definir las islas, identificar y localizar islas de origen diferente. Otro objetivo es identificar los tipos de mares por sus características y comparar las aguas del mar con las aguas terrestres, atendiendo a su salinidad. Continuamos con los objetivos de la unidad, relacionados con describir las relaciones entre los componentes naturales en el continente americano y ejemplificarlo. Contribuir al ahorro de agua, velar por el uso racional de este recurso,
evitar la contaminación ambiental, cuidar las plantas, los animales, entre otros componentes de la naturaleza para mantener el equilibrio del ecosistema. Y el objetivo final, realizar actividades prácticas sencillas, tales como confeccionar gráficas de dimensiones, representar el relieve del fondo submarino y las relaciones entre las plantas y los animales con otros componentes naturales. Seguidamente vamos a pasar al análisis de los métodos a utilizar en el tratamiento de las ciencias naturales, que en este caso el objetivo el cumplimiento de los objetivos que les mencionaba anteriormente es factible a partir de la utilización de métodos adecuados, los que para la enseñanza de las ciencias naturales se particularizan en el epígrafe 1.3.2 del texto Didáctica de las Ciencias Naturales para escuelas pedagógicas. Les sugerimos el método de la observación, que es predominante sobre los demás métodos para el desarrollo de los contenidos en la asignatura Ciencias Naturales. A partir de lo observado, se requiere de un sistema de preguntas que de forma coherente aborden lo relacionado con el material que se va a observar y del contenido objeto de estudio. En este caso, en esta unidad, este método debe combinarse con otros métodos para la percepción detallada de los objetos, fenómenos o procesos que sirvan de soporte al desarrollo de los contenidos. Podemos mencionar también el método de trabajo independiente, donde el educando, sin la participación directa del maestro, pero con la orientación del mismo, se va a esforzar en un tiempo establecido para lograr cumplir los objetivos planteados. Podemos mencionar también, y le sugerimos, el método de trabajo con el texto, donde aparece también los objetivos relacionados, los contenidos relacionados con esta asignatura. Corresponde luego la selección de los medios de enseñanza que vamos a utilizar. Entre ellos podemos mencionar el libro de texto, los mapas, los software educativos que tienen relación con la asignatura y que pueden ser utilizados. Por ejemplo, el software educativo Misterios de la Naturaleza, donde se aprecia una recopilación de un amplio volumen de información sobre el sistema solar, el sol, la luna, el aire, el agua, los seres vivos, y que es muy importante su utilización. Podemos también mencionar el software educativo Amemos el Medio Ambiente, en correspondencia con las esferas de la Tierra, los objetos, fenómenos y procesos que ocurren en ella, así como el cuidado del medio ambiente, y otro software como por ejemplo Tú, Yo y Lo que nos rodea, que también les sugerimos utilizar. Otro medio es la pizarra, para enfatizar en ideas esenciales a través de cuadros sinópticos que puedan realizarse, tablas comparativas, esquemas lógicos que ayuden a comprender el contenido que se está impartiendo. Continuamos con la selección de las principales habilidades a desarrollar en la unidad. Recuerden que nos estamos refiriendo al sistema de clase. Aquí sugerimos las siguientes habilidades. O sea, los ejemplos son caracterizar, identificar, explicar, comparar, ejemplificar, argumentar, modelar, dibujar, observar, describir, localizar, definir, o sea, en correspondencia con el objetivo que se quiere lograr en cada una de las clases del sistema y en dependencia del contenido. Continuamos con la caracterización de la unidad.
Le decía ahorita que en la unidad número 2, las tierras y las aguas en el planeta, que cuenta con 5 horas clase que se imparten en el primer periodo del curso escolar. Aquí merece una particular atención las nociones y conceptos que corresponden a la asignatura El mundo en que vivimos y Ciencias Naturales en 5º grado, como son entre otros la distribución de las tierras y las aguas, la esfera geográfica, mapas, símbolos de la escala de profundidades marinas y altitudes terrestres representadas por colores, aguas marítimas y aguas terrestres. En esta unidad se definen conceptos de continente, océano, isla, mar, y en ella se concibe la realización de actividades prácticas independientes al representar la distribución de las tierras y las aguas en el planeta y el relieve submarino, entre otras. Le continúa la distribución, o sea, el análisis de la distribución del contenido. En esta unidad cuenta con 5 horas clase más 1 hora clase de reserva para ejercitar los contenidos tratados. Aquí les mostramos en el ejemplo la semana que corresponde, la clase, o sea, en la clase número 1, el epígrafe 2.1, están distribuidas por igual las tierras y las aguas en el planeta, continente y océano. Así sucesivamente, el epígrafe 2.2, el 2.3 y el 2.4, que es una continuación, o sea, 1 hora clase a cada uno. En la diapositiva siguiente mostramos también la unidad, las horas clase al lado y en la semana en que corresponde esta clase y, como les decía, 1 hora clase de reserva para ejercitar los contenidos tratados. Estas son tablas que nos van a permitir tener de frente todos los elementos relacionados con la unidad, la hora clase, la semana correspondiente y que es de utilidad para el maestro. Continuamos ya con la integración de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en la distribución temática de la unidad. Aquí le proponemos una estructuración para el sistema de clases. En este aspecto, les decía que se propone proceder con la siguiente estructura, aunque esto también está en dependencia de las exigencias de cada institución educativa al adicionar o suprimir algún aspecto. Debe explicarse también el lugar que ocupa en el programa, las orientaciones metodológicas, en el libro de texto donde se encuentra cada contenido y la unidad de forma general. Aquí primeramente el número de la clase, el objetivo que se propone, el contenido que se va a abordar, el método a utilizar, los procedimientos, los medios de enseñanza que se van a utilizar, las posibles actividades a desarrollar, la vinculación con los software educativos que ahorita se los mencionaba, las actividades prácticas o experimentos que se van a desarrollar, la sugerencia de la evaluación, la bibliografía que se va a utilizar, así como otra observación que se desee realizar relacionada con el sistema de clase. Aquí vamos a presentar también una breve actualización de la caracterización del grupo con que se va a trabajar. O sea, de forma breve vamos a determinar las potencialidades y las necesidades del grupo, así como la estrategia de atención educativa que requiere esta propuesta para las necesidades mencionadas, así como actualizar el nivel de conocimiento para enfrentar el nuevo contenido. Vamos a poner el ejemplo de una clase en específico, de esta clase de la número 1,
relacionado con el tema. Primeramente la asignatura, como les decía, Ciencias Naturales, en sexto grado, correspondiente al primer periodo del curso escolar. Seguidamente el nombre de la unidad, o sea, las tierras y las aguas en el planeta. El asunto de la clase que se va a abordar, que es: ¿están distribuidas por igual las tierras y las aguas en el planeta, continentes y océanos? El tipo de clase que se va a desarrollar, que es de presentación del nuevo contenido. La ubicación en el programa, o sea, la clase 1 correspondiente al epígrafe 2.1, que tiene una hora clase como se mostraba en las tablas. El objetivo de esta clase es describir cómo están distribuidas las tierras y las aguas en el planeta utilizando la esfera geográfica y el mapa, formando habilidades cartográficas. Continuamos con el método que se va a utilizar, que en este caso es el método de la observación, y ahorita le explicaba en qué consistía el método. Los procedimientos que se van a utilizar son la conversación, el análisis, la síntesis, la comparación, el trabajo con el texto y la explicación del contenido que vamos a abordar. Dentro de los medios que vamos a utilizar en esta clase se encuentran las láminas, el mapa, la esfera y el libro de texto. Aquí, en relación con las actividades que se van a desarrollar en la clase, recomendamos tener en cuenta las orientaciones dadas en el epígrafe 3.2.1 para lograr una clase desarrolladora, para lograr la participación activa, reflexiva de nuestros educandos y que se conviertan en protagonistas de la misma. Y es algo que debemos tener en cuenta por la importancia que requiere. Sugerimos el desarrollo de los ejercicios 3, 4 y 6 del libro de texto de sexto grado en la página 29. Estos son los ejercicios que aparecen. El número 3, calcula en tu libreta, basándote en los datos de la figura 50, la superficie total de los continentes. Compara esa suma con la superficie del Océano Pacífico que aparece en la figura 51. ¿A qué conclusión llega? O sea, debemos tener en cuenta los datos que aparecen en la figura 50 y el que aparece en la figura 51 para poder realizar el análisis y llegar a conclusiones. La pregunta número 4 dice: copia en tu libreta y enlaza convenientemente. Después de realizar el estudio en la clase, van a enlazar océano y continente, de acuerdo al ejercicio que me están dando, o sea, si corresponde a grandes masas de tierras emergidas o a grandes extensiones de agua que se comunican entre sí. Van a enlazar cuál corresponde a los océanos y cuál a los continentes. Y la pregunta número 6, localiza el Ecuador en el planiferio de tu atlas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué océanos son atravesados por este importante círculo de la esfera geográfica? O sea, estas son las actividades que se proponen para el tratamiento en la clase. Continuamos con la evaluación que se va a desarrollar, que en este caso va a ser oral, y la bibliografía que utiliza el maestro para la elaboración ya de la clase de acuerdo a la estructura que estamos proponiendo. O sea, el libro de texto, el programa, las orientaciones metodológicas de la asignatura del grado que estamos desarrollando este análisis de la clase. Hasta aquí nosotros hemos podido analizar todos los aspectos relacionados con la fundamentación metodológica del sistema de clase
y de una clase visualizando con la asignatura Ciencias Naturales para que ustedes se continúen preparando con vista a desarrollar el ejercicio de culminación de estudio y que puedan ampliar los conocimientos al respecto en cada uno de los aspectos que hemos planteado. Después ustedes tendrán la oportunidad de continuar profundizando en este contenido con sus tutores de la escuela primaria y con los profesores de la escuela pedagógica, por las diferentes vías que sea posible la interacción, y una vez que reinicie el curso podrán materializarlo directamente con sus tutores en las aulas. Espero que se preparen muy bien para el desarrollo del ejercicio para que puedan realizarlo con éxito. Cumplan todas las medidas establecidas para prevenir la COVID-19 sugeridas por el Ministerio de Salud Pública. Nos vemos en el próximo encuentro y muchas gracias a todos por su atención.